en realizar básicamente un análisis un análisis económico de la empresa. Si no me equivoco, es una empresa supuesta que le hemos llamado, déjenme ver, lo tengo. ¿Se puede ver, por favor? Un minutito, hay problemas con el internet, voy a tratar de solucionar. Vale. Está con el micrófono apagado. Ya está todavía. Ya era perdida, sí. Bien, jóvenes, ya empezamos. Yo creo que ya no se va a cortar. Ubicaron el ejercicio. Luis Armando ubicó el ejercicio. ¿Me están escuchando o no? Hola, hola, es que recién acabo de entrar. ¿Me escucha, ingeniero? Ya, ubicaron el ejercicio para resolverlo, ¿no? Me confirman en el grupo de la materia. Sí. Bien. Entonces vamos a tratar de elaborar en los 4 componentes que hemos visto el ejercicio,
Hemos visto que este análisis comprende básicamente evaluar 4 elementos básicos acerca de la viabilidad y acerca de la rentabilidad de una empresa. Antes de entrar a hacer este análisis, quiero que quede claro lo que vamos a hacer en esta unidad es analizar si una empresa es viable y por otro lado si es rentable. El análisis del rendimiento me determina la viabilidad. ¿Qué vamos a entender por viabilidad? Que una empresa pueda cubrir con los ingresos que genera todos sus costos en los que incurre. Si una empresa cubre todos sus costos con los ingresos que obtiene, es viable. O sea, va a poder cubrir sus compromisos. Pero una empresa que es viable no siempre va a ser rentable. La rentabilidad tiene que ver básicamente con la generación de utilidades para quienes han invertido en una empresa. Entonces, estos dos conceptos son claros, chicos. Viabilidad y rentabilidad. Para ello, tenemos una información en un cuadrito donde ustedes han podido ver que dice Industrias manufactureras de insumos informáticos presenta la información de cuentas de balance y estado de resultados. O sea, ahí es cuentas de estas dos estados financieros, de los balances y del estado de resultados. Hay cuentas, así como un mix, una mezcla. Con eso, lo que se debe hacer es ordenar primero la información para poder hacer el análisis económico. Este análisis económico consiste en contar con dos insumos. Voy a anotar en la pizarra. ¿Qué debo tener para el análisis económico? Para realizar el análisis económico de una empresa, necesito dos estados financieros. Uno, el estado de resultados, y el balance. Son dos documentos. Uno, estado de resultados, y dos, balance. Si no tengo esos dos documentos, no voy a poder hacer análisis económico. Entonces, primero tengo que construir un estado de resultados y luego el balance. Para ello voy a dividir esta parte para encontrar esos dos elementos o herramientas que necesito. Primero, estado de resultados. Segundo, bien. Ahora, lo que yo tengo que tener es la capacidad y el conocimiento, obviamente, de identificar cada una de estas cuentas, ¿no? Acuérdense que yo voy a hacer desde una síntesis. Esta ecuacióncita, activo igual pasivo más capital más ingresos menos gastos, me representa estos dos. Esto es el balance y esto es el estado de resultados. ¿Qué necesito para el estado de resultados? Ingresos y gastos o costos. ¿Qué necesito para el balance? Las cuentas de activo, pasivo y capital. Muy bien, entonces voy a colocar acá para guía si ustedes quieren. Esto representa ingresos menos gastos.
ingreso menos gastos. Y esto, activo igual pasivo más capital. Listo, ahora sí. Entonces vemos en los datos del ejercicio ingresos. Que es sinónimo de ventas. ¿De dónde tienen las empresas ingresos? Por ventas. ¿Sí? Esto representa un valor. Para nosotros representa 785.000. 785.000. Luego tenemos costos variables. Vamos a restar todo lo que implica costo y gasto. Menos, por la sigla, voy a utilizar como costo variable, que es igual a 486.700. Esta diferencia del ingreso menos los costos se llama margen de contribución. Margen de contribución. Que significa que una vez hemos cubierto los costos variables, que siempre van a ser más que los costos fijos en una empresa, nos queda un margen de contribución para cubrir los otros costos. Luego seguimos con metodológicamente menos costo fijo. Ustedes ubican ahí el valor del costo fijo. Costo fijo 134.500. 134.500. Bien, esta diferencia, si al margen de contribución le resto el costo fijo, aquí me va a quedar el beneficio neto operacional. Ya hemos descrito esto en la clase anterior. Entonces, vamos a ver, no hemos sacado la diferencia de esta, ¿no? Bien. Vamos a utilizar la calculadora. 785.000 menos 486.700 igual 298.000 tendría acá. 298.300. 298.300. Y si restamos, en este caso, los costos fijos, que son 134.500, vamos a tener un beneficio neto operacional de 298.300 menos 134.500 igual a 163.000. Me hacen el seguimiento, por favor, por ahí me equivoco en algo. 163.800. 163.800. Ese es el saldo como beneficio neto operacional. Bueno, al beneficio neto operacional, chicos, se puede sumar otros ingresos. O se puede restar otros gastos. La diferencia de esto nos va a dar otro concepto importante que se llama el beneficio antes de los intereses, la inflación y los impuestos. Entonces revisamos nuevamente si hay otros ingresos y si hay otros gastos en esa información que les he mandado. A ver, ingresos, stock, inventarios, capital, deudas. Déjenme ver, la tengo.
Otros egresos, dice. Otros egresos 11.100. Otros egresos, para que sea consecuente, otros egresos 11.100. Es decir, restamos a 163.800 menos 11.100. Y bueno, vamos a tener como resultado 152.700. Muy bien. Al BAID le vamos a restar, esta es la estructura metodológica, ¿no? Yo ya estoy colocando valores. Le vamos a restar al BAID intereses. Intereses, que es igual al término de carga financiera. Carga financiera. También se puede llamar carga financiera. Esos son los dos términos. Intereses de la empresa o carga financiera, que tenemos como dato intereses o carga financiera 13.500. 13.500. Listo. Bien. Ahora vamos a tener otro indicador. Si restamos esto, vamos a tener 152.700 menos 13.500, 139.200. 139.200. Repito, hacen el seguimiento, por favor. Eso se va a llamar beneficio antes de la inflación por tenencia de bienes e impuestos. Fíjense, ya disminuye una vez. Si a esto le restamos la inflación, la inflación que se da en la economía, que eso hace que se actualicen todos los activos que tiene una empresa, a eso le llamamos inflación, y que en el ejercicio llega a inflación por actualización de activos 7.400. 7.400. Esta diferencia representa menos 7.400 igual a 131.800. 131.800. Esto se llama VAT, beneficio antes de los impuestos. Bueno, de acuerdo a normas de Bolivia, básicamente, toda empresa que sea SA o SRL debe, toda empresa que sea sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, debe manejar este concepto que se llama reserva legal, LR. Voy a escribirlo. Reserva legal, que es igual al 5% de acuerdo a normas bolivianas hasta que llegue al 50% del capital. Se castiga 5% al beneficio que obtiene la empresa. Y luego, el último indicador a restar es el IVA. Esto sí no lo voy a poder olvidar. Impuesto a las utilidades de las empresas, que es igual al 25%. Una vez deducido esto, recién voy a obtener el otro indicador. Este es el que necesitamos, el primero. Este indicador y este que se llama
beneficio neto operacional igual a utilidad. Igual a la utilidad. Bueno, acá vamos a sacar cuánto va a ser la utilidad de la empresa. Primero saquemos el 5% de 131.800 por 0.05. Esto es igual a 6.590. 6.590. Y el 25% de 131.800, 131.800 por 25% es igual a 32.950. Bien, repito, esta reserva legal del 5% es de 131.800. 131.800 por 5% es igual a 6.590. Nuevamente saco 25% de este valor, porque es el beneficio que quedó, ¿no? El beneficio antes de los impuestos. Entonces 131.800 le sacamos el 25% y va a ser igual a 32.950 más 6.590 igual menos 131.800. El beneficio que ha quedado, o la utilidad neta, viene a ser 92.260. Bien, esto viene a ser la utilidad neta de la empresa. Se ve, ¿no? ¿Me están escuchando, chicos? ¿Se ve el valor? Sí. Bien. Muy bien. Entonces, todo este procedimiento hice, chicos, para obtener estos datos. Estos son los datos que necesito para hacer el análisis. Lo voy a marcar con otro color. Este y este. Sí, es decir, estos valores necesito. 1 y 2. Me lo voy a sacar en una foto porque voy a necesitar después para resolver. Lo que hemos hecho primero recién es el estado resultado. Ahora, continuando con la información que tengo ahí en lo que les he pasado en el ejercicio, vamos a construir el balance general. Para ello me voy a hacer un esquemita que ustedes ya conocen. A ver, el balance general tiene 3 componentes: activo, que también tiene 3 componentes, ¿no? Pasivo circulante. Tenemos acá las deudas de corto plazo. El pasivo circulante es igual a las deudas corto plazo. Luego tenemos las deudas
Se congeló la imagen. Gestión. Esta utilidad de la gestión es esta que hemos sacado aquí. Luego viene el total. Muy bien. Ahora vamos a llenar con valores, con números, en base a las cuentas que tenemos aquí en el ejercicio. Tenemos, a ver, stock o inventarios. Este activo circulante a su vez tiene tres componentes. Activo disponible, activo exigible y activo realizado. Dice stock o inventarios 35.700. 35.700. Luego tenemos intereses, hemos hecho inflación, también otros egresos. También capital, no tenemos caja y banco 11.250. Igual, 11.250. Deudas a corto plazo 46.300. 46.300. Deudas de corto plazo. Clientes o exigible 35.210. 35.210. Activo fijo 270.000. 270.880. Bueno, no hay más. Costo fijo. Deudas a largo plazo. $99.600. 99.600. Bien. Acá tenemos un valor. Ya tenemos aquí utilidad. Nos faltó el capital. Voy a colocar con rojo esto para resaltar cómo salió. O con otro color, verde. Capital. Capital. Esto es reserva legal. Muy bien. Entonces, vamos a llenar los datos con estos que hemos encontrado aquí. Reserva legal 6.500. Esto, reserva legal 6.500. Utilidades de la gestión, que es este valor, 92.260. 92.260. Listo. ¿Qué nos falta? Capital. Pero para el capital vamos a primero sumar el activo circulante. 11.250 más 35.210 más 35.700. 82.160. 82.160. A ver, vamos a revisar 11.250 más 35.210 más 35.700, 82.160 más 270.880, 353.040. Este total es igual a 353.040.
Ahora, vamos a sacar por diferencia de esto, para saber el capital, voy a restar al activo menos el pasivo. ¿Sí? Este es el activo y voy a restar todo este pasivo. Menos 46.300 menos 99.600 menos 6.500 y menos 92.260 igual 108.000 debe ser con otro color para resaltar. $108.380. Simplemente para verificar, pueden ustedes sumar todo esto. 46.300 más 99.600 más 108.380 más 6.500 y más 92.260, que tiene que sumar con esto, de 353.040. 353.040. Bien, entonces, como pueden ver, estos resultados siempre deben sumar igual. Este con este, que es el mismo. Bien, vamos a ahora sí sacar otra selfie para fines de resolver el práctico. Muy bien. Pueden preguntar si tienen algo que preguntar. Disculpe, ingeniero, Preguntas, todo eso es para usar lo que vimos allá, la rentabilidad y el rendimiento, todo eso, para eso es, ¿no? Esos datos. Sí, correcto. Estos dos son los dos insumos que necesito para evaluar, ¿no?, la viabilidad y rentabilidad del negocio, si es viable y si es rentable. Eso voy a explicar con esto. Esto me muestra la viabilidad. Con este análisis analizo la viabilidad. Analizando con esto me dice si es viable. Bueno, viabilidad. Y con esto me mide la rentabilidad. Por ejemplo, ¿es viable un negocio o una empresa cuando usted genera una utilidad? Porque con los ingresos que tiene ha cubierto todos sus costos fijos y costos variables. Una empresa que desarrolla software tiene costo fijo y tiene costo variable. ¿Qué es el costo variable? Como una empresa trabaja con personal por proyectos, una empresa que desarrolla software generalmente tiene personal, la mayoría es personal por proyectos. Cumple el proyecto y bueno, si no hay otro proyecto se va. En consecuencia, todo lo que implica insumos que va a utilizar para desarrollar un proyecto, materiales, es costo variable, incluyendo el desarrollador, que va a ser variable. Y por eso siempre va a ser mayor al costo fijo. En cambio, el costo fijo es el pago básicamente de alquileres, el pago de algunos servicios, de la depreciación que se tenga de la infraestructura, equipos. Por eso siempre el fijo es menor que el variable. En cambio, aquí va personal, va materiales, energía eléctrica, servicios básicos, agua, luz, etc.
¿Se entiende, no? Entonces, una vez cubierto eso, más pagado la reserva legal y las utilidades de la empresa, en este caso es positivo. Hay un valor de 92.260 positivo. Eso significa que la empresa es viable en el entendido que cubre todos sus costos y además genera un margen de beneficio de 92.260. Eso es viable. Ahora bien, a partir de este análisis del estado del balance, combinando estas dos informaciones, voy a determinar si el negocio es rentable. Y la rentabilidad lo voy a analizar con esos indicadores que les he nombrado la clase anterior. El rendimiento, la rentabilidad, el DuPont del rendimiento y el DuPont de la rentabilidad. Entonces, en resumen, para hacer el análisis económico de una empresa, medir la viabilidad y rentabilidad, necesito partir de esta información. Y el estado de resultados me dice si la empresa es viable, no me dice todavía si es rentable, aunque es viable porque me genera utilidad. Pero ¿hasta dónde es rentable? Una cosa es ser viable y otra cosa es rentable. Puede ser de que mi negocio esté en equilibrio, con todo lo que ha generado ingresos cubra sus costos. Es viable, pero no va a ser rentable, porque cubre solamente sus costos. Entonces, esos dos términos hay que tenerlos claros. La viabilidad hace de que un negocio cubra sus costos de operación, pero no necesariamente genere utilidad. Ahora, yo quiero medir, en este caso, la rentabilidad. Tengo que medir cuánto de beneficio genera todo lo que yo he invertido en la empresa y cuánto de beneficio genera solamente lo que yo aporté como capital. Este capital aquí, cuánto me genera de beneficio, de utilidad. En el entendido de que al hacer esto, si el capital invertido genera muy poca utilidad, no convendría ser empresa, pues no, yo dejo mi plata en el banco para que trabaje solo y el banquero me pague intereses, aunque sean bajos, pero es algo seguro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ingeniero. Bien, voy a borrar. Bien, ahora voy a hacer la evaluación con 4 indicadores. Ya, evaluación, lo que he hecho es solamente la construcción del insumo, ¿no? Ahora voy a hacer la evaluación. Evaluación. Inciso A. Voy a medir el rendimiento, que es igual al beneficio neto operacional sobre los activos totales. Es el primer indicador A. Pero para ello necesito la información que ya sistematicé en la imagen. Bueno, ¿qué dice acá? Yo tengo de beneficio neto operacional 163.800 dividido entre los activos totales. Si ustedes suman, el total de activos tienen 353.040. Esto multiplicado por 100, porque el rendimiento tiene que expresarse en términos relativos. Bien, entonces vamos a tener 163.800
dividido entre por 100. Me da un valor de 39, 46, 40. 46 redondeando 40%. Ahora, voy a interpretar el chiste, es hacer este cálculo y luego hacer el análisis. Eso es lo más importante. ¿Qué representa 46.40%? Ese es el rendimiento. Bien, ¿cómo se puede describir? Primero, voy a indicar de que el rendimiento me permite medir la capacidad de los activos totales, para generar beneficios. Lo primero que te voy a indicar aquí, el rendimiento es un indicador que me permite evaluar o medir, ¿no?, la capacidad que tienen los activos totales para generar beneficios. De acuerdo al análisis, el rendimiento de la empresa es positivo. Es positivo, no estoy hablando todavía del porcentaje. Es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque el beneficio neto operacional obtenido no cubre los costos fijos y variables y además genera un beneficio neto operacional, no respecto a los activos totales, que genera un rendimiento del 46.40. Esto significa que por cada activo invertido, por cada unidad monetaria invertido en el activo total, va a generar como beneficio neto operacional del 46.40%. Dicho de otra manera, el rendimiento, como me mide la capacidad de los activos totales para generar beneficios, en este caso el resultado es positivo, es decir, el rendimiento es de 46.40%. Esto implica que la empresa, una vez cubierto todos sus costos fijos y variables, genera un rendimiento de este porcentaje. Por lo tanto, se puede concluir que es viable. Esto hace que sea viable, chicos. La empresa es viable. La empresa es viable. ¿Por qué es viable? Porque cubre sus costos fijos y variables. Acuérdense que este es el resultado de una vez cubiertos los costos fijos y variables. Una vez cubierta la empresa sus costos fijos y costos variables, que son los costos más importantes, genera un beneficio neto operacional, que comparado con sus activos totales me genera un rendimiento del 46%. Es decir, la empresa es viable. ¿Por qué es viable? Porque cubre sus costos fijos y costos variables y además genera un rendimiento del 46.40%. ¿Alguna pregunta? Bien. Ahora, sí, vamos, chicos, vamos. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa con la mitad de su capital gana el doble, más o menos así. No, esto no es capital. O de su inversión, digamos, en activos, digamos. No. ¿Gana el doble? Tiene que tener en cuenta esto. Esto es todo lo que tiene la empresa. Imagínense una empresa que desarrolla software. Ya se ha prestado $100,000 para organizar esta empresa. Se ha prestado $100,000 y ha aportado 50,000. Yo tengo invertido 150,000. Mis activos en suma representan 150,000, todo lo que tengo yo en mi empresa. Esto tiene que igualar. Yo debo 100,000 y he aportado 50,000.
con toda la plata que invertí en mi empresa ha generado un rendimiento de 46%. ¿Eso qué implica? Que mi empresa, una vez cubiertos sus costos fijos y costos variables, ¿cuáles son los costos fijos de una empresa que desarrolla software? Podría ser el personal, una parte del personal de planta, los administradores, ¿no? Es el costo fijo y la depreciación de la infraestructura, si es propia o si no es propia, alquileres. Esos son los costos fijos. Y los variables van a ser lo más importante, es lo más significativo, el pago al personal porque trabaja por proyectos, el pago de servicios básicos, los pagos, todo lo que se hacen de funcionamiento por mensual, el pago de impuestos, etcétera, etcétera. Eso representa el costo variable. Entonces, mi empresa, si ya tiene invertido $150,000, esos $150,000 podrían generar un rendimiento, como en este caso, del 46%. ¿Qué implica? Que todo lo que yo he invertido, incluyendo mi plata y la plata ajena, tiene un resultado positivo. Entonces la empresa es viable, pues, ¿no? Es viable desde el punto de vista de que cubre todos sus costos y genera todavía un margen de beneficio. Eso es lo que hay que tener en cuenta esto, y por eso voy a volver a repetir con más calma cómo voy a describir esto. Digo de que el rendimiento mide la capacidad de los activos totales para generar beneficios. Eso es lo importante, que el rendimiento no mide la capacidad de los activos totales para generar beneficios. En este caso, el resultado es positivo. No estoy hablando todavía del valor. Es positivo porque acá tengo un valor positivo, pues no. Esto significa que la empresa, en este caso, ha generado un rendimiento del 46.40% una vez cubiertos sus costos fijos y sus costos variables. ¿Sí? Es decir, todo lo que invertí en la empresa con mi propio capital y el capital ajeno me ha generado un rendimiento positivo del 46.40%, aparte de haber cubierto mis costos fijos, mis costos variables. Eso hace que la empresa es viable en el entendido de que cubre todos sus costos y genera beneficios. Por eso es viable. Ahora, obviamente este 46% es alto si nosotros comparamos, en este caso, con cualquier otra actividad en la que yo pueda invertir. Si invierto en otro tipo de negocio, puede ser que sea menor. Entonces, para poder saber por qué ha salido alto ese indicador, se utiliza el análisis DuPont. Entonces, voy a hacer a continuación el análisis DuPont como inciso B. B. Rendimiento DuPont. ¿Cómo se mide con este indicador? Hemos dicho las ventas netas sobre los activos totales y el beneficio neto operacional entre las ventas netas. Si nosotros eliminamos esto aquí cruzado, vamos a tener la misma fórmula de acá. ¿Qué significa estos indicadores? Significa que yo voy a descomponer esto, cómo se determinó este valor que es relativamente alto, pues, ¿no? Si comparamos con otros negocios, puede llegar a 30%, desde 10%, 20%, pero aquí hemos llegado a 40%, es alto. Pues vamos a
vamos a desagregar por qué ha llegado a ser alto. Para eso utilizamos esta fórmula del rendimiento DuPont, que descompone este análisis en las ventas netas entre los activos totales. Aquí voy a ver el número de rotaciones. Aquí voy a ver la rotación del activo total. Rotación del activo total. Y acá voy a ver el margen de beneficio. Margen de beneficio. Margen de beneficio. Bien, entonces vamos a reemplazar los valores. ¿Cuánto representan, de acuerdo a los datos del ejercicio, las ventas netas? 785,000. 785,000 dividido entre el activo total, que es igual a 353,040 por el beneficio neto operacional, 163,800 dividido entre las ventas netas, 785,000, que son las ventas netas. Ahora voy a sacar este indicador, solamente este. Primero, si ustedes dividen esto, va a dar algo de 2 y más, ¿no? Va a dar un indicador, 785,000 dividido entre 353,040. Esto me da 2.22. 2.22. Bueno. Y este indicador me da 163,800 dividido entre 785,000. Igual, 20.87. 0,2087, y hay que multiplicar por 100 para que sea en porcentaje. Por 100 me va a dar 20.87. 20.87%. Si multiplicamos esto, tiene que darme el mismo valor que este, por 2.22, 46.32, 46.40. Si ustedes manejan todos los decimales, les va a dar exactamente igual. Tiene que darles por ciento, ¿no? 40%. Este indicador debe ser siempre el mismo. Bien. ¿Qué podemos decir de esto, chicos? Aquí he descompuesto cómo ha llegado a este valor alto el rendimiento. ¿Quién ha tenido que ver? Fíjense, el beneficio, este es el beneficio o el margen de beneficio, solamente era de 20.87%. Pero gracias a la rotación del activo circulante respecto a las ventas, que es de 2.2, se ha amplificado. Este es el amplificador que llamábamos y insistíamos en la clase anterior. Este es amplificador. Este es el amplificador. Cuando es mayor a 1 es amplificador. Y cuando es menor a 1, obviamente es lo contrario de amplificador, disminuye más bien. Fíjense en este caso, como es mayor a 1, el amplificador ha influido de una manera
importante, ha duplicado el beneficio, la utilidad de la empresa, el margen de beneficio. El margen de beneficio ha duplicado el 46.40. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí. Adelante. Sí, se entendió. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Ingeniero, yo lo que le entiendo es, o sea, que lo mejor es tener un gran beneficio con la utilización del menor activo posible, algo así, ¿no? A ver, no, lo que no interesa tanto el activo que ustedes tengan, sino cómo lo administren este activo, es el chiste. La administración, acuérdense que este activo es con mi plata y plata prestada. ¿Cómo lo administro el activo total? Entonces debo administrarlo, ese activo total, siempre tratando de que genere un beneficio neto operacional positivo, como en este caso. Si genera un beneficio neto operacional positivo, estamos suponiendo que esto, al ser un valor positivo, ha cubierto sus costos fijos y costos variables y todavía queda un margen de estos 163.800 positivo. Entonces, lo que hay que hacer, no importa que tenga aquí que tenga 100 millones, sino cómo usted lo va a administrar. Por eso este análisis también se llama análisis operativo. Cómo operativamente lo ha administrado este activo total para generar beneficio. La administración de esto ha implicado que yo haya rotado mi activo total respecto a las ventas 2 veces en el año que estamos analizando. Y eso va a impactar, aunque usted genere baja utilidad, ¿no? En este caso, cuando yo genero bajos márgenes de beneficio, cuando cobro precios, estoy vendiendo software a precios competitivos, un poquito igual que en el mercado, un poco menos. Eso me va a dar chance a vender más. Al vender más, estoy administrando correctamente todo lo que yo tengo invertido en mi empresa. Todo lo que he invertido, al vender más, está trabajando en forma sincronizada. Entonces, más se debe aquí a la buena administración del activo total. Y eso se ve para aquí, chicos. Miren, cuando yo estoy midiendo las rotaciones que ha dado el activo respecto a lo que he vendido, me dice que ha rotado todo el activo total respecto a las ventas 2.22 veces. Eso ha sido un amplificador para que mi utilidad, que solamente era del 20.87, se elevara al 46, al más del doble. Entonces, esto es gracias a la gestión de una buena administración del activo total. No interesa que sea poco el activo total o grande, sino cómo yo lo administre para que este activo total genere más ingresos y a la vez genere mayores márgenes de beneficio. No sé si hay alguna pregunta. Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Ese es solamente el rendimiento. Ahora, ¿cómo interpretamos el análisis Dupont? ¿No? A través del análisis del rendimiento Dupont, se puede observar de una manera objetiva que el margen de beneficio de la empresa inicialmente era solo del 20.87%. Sin embargo, gracias a la buena administración de los activos totales, se generó un amplificador de 2 veces de rotación del activo total respecto a las ventas, lo que impactó de manera positiva, incrementando el margen de beneficio a 46.40%.
Voy a repetir con más calma. ¿Cómo analizo el análisis del rendimiento DuPont? Digo lo siguiente, el análisis del rendimiento DuPont muestra de manera objetiva que inicialmente el margen de beneficio de la empresa solamente llegó al 20.87%. Sin embargo, gracias a la efectiva administración de los activos totales, logró rotar 2.22 veces respecto a las ventas netas, lo que se constituyó en un amplificador del margen de beneficio para que llegue de 20.87 a 46.40. Nada más, eso es lo que tendría que decir. Por lo tanto, se concluye que la empresa es viable. ¿Sí? Por lo tanto, se concluye que la empresa es viable. Eso estamos analizando, la viabilidad. ¿Alguna pregunta, chicos? Ingeniero, yo le puedo preguntar. O sea, yo lo que le entiendo es que es una empresa que tiene un producto, digamos, que lo que hace en vez de tener grandes utilidades es bajarle las utilidades, pero vender harto en harta cantidad y así entonces tiene más ganancia. Eso es lo que hace esa empresa, ¿no? Como hay otros que tienen más ganancia, pero venden poco, pero cuando ganan, ganan bien, digamos, o algo así. Sí, en este caso, si usted va a operar en un mercado de competencia donde existen cientos de empresas que desarrollan software para administrar bien todo lo que ha invertido en su activo total, debe tratar de vender al mismo precio del mercado o a un precio menor para que así venda más y esto derrote más. ¿Se entiende? Lo que dice usted sí es lógico. En un mercado donde existen muchas empresas que hacen lo mismo que yo, y esto lo vimos en economía, ¿no? Lo que debo hacer es tratar de vender al mismo precio o mejor si un precio menor. Eso me va a permitir al menos entrar, competir con precio más bajo, lo que me implica mayores niveles de ingreso. Y eso implica que con todo lo que yo he invertido en mi empresa estoy generando más ingresos, estoy moviendo más la empresa. Lo contrario, si usted tiene un precio alto, va a vender a un precio más alto, va a vender poco. Aunque pueda representar un ingreso mayor, sin embargo, no está administrando bien su activo total. Vendiendo a un precio caro y vendiendo poco, no está administrando correctamente. Siempre es mejor vender más a un precio más bajo para que esto pueda ser utilizado a plenitud. Porque ¿qué implica, chicos, administrar bien los activos totales en una empresa que desarrolla software? Que sus 10 máquinas que tiene en su empresa estén todo el tiempo trabajando. No es lo mismo que trabajen 8 que trabajen las 10 si tiene 10. Entonces eso implica que usted al manejar las 10 está administrando bien su activo total, porque el activo total está compuesto por computadoras o infraestructura inclusive. Entonces es el mensaje de este análisis. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, ¿esos 46% es el porcentaje de 3.553, ¿no ves? De ahí le sacamos, ¿eh? O sea, es una parte de 353.000. Este, Ajá, sí, el 46. ¿cómo ha salido esto? Primero utilizado esto dividido. Ventas netas, 785.000 entre activo total. ¿Qué representa este indicador? El número de rotaciones que da mi activo total respecto a las ventas. Al dividir esto, lo que estoy obteniendo es este valor, o más bien las ventas netas respecto a los activos totales. ¿Cuántas veces existe esta cantidad en esta? Y es 2.22.
Entonces, este es el elemento clave que ha aumentado el beneficio, solamente que era del 20%. Entonces, ¿cómo obtengo el margen de beneficio? Dividiendo el beneficio neto operacional, que es este monto entre las ventas netas, pues, ¿no? Bien. Vamos a pasar al otro indicador. Obviamente, para ello tengo que borrar al C. El C se llama rentabilidad. Acuérdense, estamos hablando de medir dos cosas. Este es viable, esta empresa es viable. Ahora, ¿cuán rentable es? ¿Cuánto genera de ganancia de utilidad para el que ha invertido? Vuelvo otra vez al inicio inicial. Activo, pasivo, capital. Yo ya medí con esto. Esto es el análisis con el activo, con todo lo que tiene la empresa. Ahora voy a medir cuán rentable es solamente para los dueños que aportaron el capital, ya no el pasivo. ¿Sí? Voy a medir cuánto me da de rentabilidad a lo que yo he invertido. Eso mide el rendimiento, que es el beneficio neto total sobre solamente el capital propio. CP quiere decir capital propio. Obviamente no voy a entrar a describir todo, ¿no? Porque necesitaría más pizarra. Y esto estoy abreviando así porque está en el material teórico, pues no. Todas estas abreviaciones están en el material teórico que les he enviado y que ya les he explicado también. Entonces, ¿qué representa BNT? Representa el beneficio neto total. Es la utilidad, la ganancia, dividido entre lo que yo he aportado como capital propio. Esto es capital propio, CP capital propio. Y luego vamos a medir el D, también el rendimiento DuPont, la rentabilidad DuPont. Bien, llenemos los datos del C y el D. Primero, veamos los datos del beneficio neto total, 92.260. 92.260 dividido el capital propio que hemos determinado, 108.380. 108.380. Bien. Esto multiplicamos por 100 y nos va a dar un porcentaje para saber cuál ha sido la rentabilidad del capital propio. Entonces hacemos esa operación. 92.260 dividido entre 108.380 igual. Multiplicado por 100 me da 8.5. 8.5%. Entonces volvemos a verificar 92.260 dividido entre 108.380 por 100, 85.000, perdón, nuevamente 92.260 dividido entre 108.380 por 100. A ver, era un valor grande. 92.260 dividido entre 108.380 igual. Por 100, 85.3. 85.13%.
Bien. Entonces, tengo una rentabilidad altísima. Cuando usted deja en el banco los intereses en el banco, es una forma de comparar intereses banco. ¿Cuánto le pagan en los bancos? Le pueden pagar el 2%, están manejando hasta 5%. Si usted no quiere hacer empresa, este capital que tiene aquí de 108.380 no quiere invertir en su empresa, llévelo al banco. En el banco le van a pagar intereses del 2% y 5%. Y en cambio, si toma la decisión de hacer empresa, va a tener este tipo de rentabilidad. La rentabilidad es lo que el beneficio que genera el capital invertido por el dueño o los dueños de la empresa. ¿Entiende? Es del 85.13%, altísimo frente a lo que ustedes le podrían pagar en el banco. Es por esa razón se justifica toda la vida hacer empresa que llevar su platita al banco, porque en el banco va a ganar. El banquero no va a ganar usted porque su plata, si la inflación es 5% en el año y usted le pagan 2, ha perdido ya 3%, su plata vale cada vez menos. ¿Se entendió? Ahora veamos por qué ha salido este porcentaje tan alto. Antes, ¿cómo voy a describir esto? Digo de la siguiente manera. El rendimiento determina el beneficio, el rendimiento determina el beneficio que genera el capital propio invertido por el dueño o los dueños de la empresa. En este caso, el resultado es positivo, es decir, que la rentabilidad del capital propio de la empresa es del 85.13%. Porcentaje sumamente elevado si comparamos con las otras opciones que tendría el dueño de la empresa para invertir su capital, como por ejemplo el sistema financiero. Claro, lo ideal sería que yo tenga casi desarrollo software. ¿Cuánto tiene HalaSoft? HalaSoft es una empresa que desarrolla software. Por ejemplo, si HalaSoft está obteniendo rentabilidades del 40%, aún así, el mío es buenísimo. Pero ¿qué pasa si hay otra empresa que desarrolla 80%? Bueno, no es tan bueno que digamos, ¿no? Si hay otra empresa que desarrolla 80 y 85, estamos algo mayor, pero no es significativamente más alto. Si comparo con 40 va a ser. O sea, lo ideal es eso, ¿no? Comparar con los indicadores de otra empresa que hace lo mismo, pero esto no hay, les decía. Esto no se conoce porque los dueños lo manejan como top secret. No se ve esta información, no hay en ningún lado. Claro, en otros países como en Estados Unidos, en Alemania, esto está para que lo conozcan, porque estas empresas cotizan en la bolsa de valores y ahí saben cuánto es la rentabilidad de HalaSoft. Aquí no es un secreto que lo manejen. Entonces, lo único que hago es comparar con lo que puedo hacer en los bancos. En este caso es altísimo. Repito, ¿cómo debo describir este indicador por tercera vez? De acuerdo al análisis, se puede observar que la rentabilidad que genera el capital propio invertido en la empresa es positivo. Es decir, este indicador muestra un margen de rentabilidad del 85.3%. Porcentaje bastante elevado si comparamos con las otras opciones que tendría la empresa para invertir ese capital como en el sistema financiero. Bien, nada más han visto que es cortito. Ahora el análisis DuPont. El análisis DuPont me mide las ventas netas
Me mide básicamente las ventas netas sobre el capital propio por el beneficio neto total entre las ventas netas. Ya saben que eso me da la rotación. La rotación, y esto me da el margen de beneficio. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué hacemos acá? Reemplazamos los valores, ¿no? El beneficio, las ventas netas, por ejemplo, son 785.000. Ventas netas, 785.000 dividido entre el beneficio neto operacional, 92.260 dividido entre las ventas netas, 785.000. Entonces, vamos a dividir este indicador. ¿Cuánto nos va a dar? Dividiendo 785.000 dividido en 380, este es el punto 24. El catálogo hablado de todas las ventas, 7.84. Estas son las rotaciones. Rotación. Ahora, el indicador es el margen de beneficio. ¿No? Esto me da las rotaciones y esto me da el margen de beneficio. Rotaciones. Y me da el margen de beneficio. No recuerdo. 285.000. 0.11 75 por 100. Esto me da 11.75%. Esto me da igual a 40, eso significa, ¿no? Por 100, por 7.24, 85, tenía que manejar todos los valores para que lo veamos ahí mismo. Tiene que darle ese mismo valor a eso y evidentemente trabajar con los demás. Aquí también se debe ver que el ahorro amplificador es este amplificador. Vamos a tratar de capital por 17.24 veces. Mira que la expresión obviamente ha hecho cargar los capital propio rápidamente y ha dado hay que esa rotación aumente su margen de beneficio y era solamente de 11.75 a 85.3%. Bien. ¿Cómo le digo? Esto. De acuerdo al análisis de la rentabilidad grupo, se puede observar que
el margen de beneficio de la empresa solamente representaba 11.75%. Sin embargo, debido a la elevada rotación del capital propio, que llega a 7.24 veces, la rentabilidad se incrementa al 85.13%. Repito, inicialmente vamos a decir de que la empresa, la rentabilidad DuPont me permite analizar las razones por las cuales la rentabilidad de una empresa es alta o baja. De acuerdo al análisis efectuado, se puede observar que la rentabilidad DuPont inicialmente muestra que el margen de beneficio de la empresa solamente llegaba a 11.75%. Sin embargo, debido a la rotación del capital propio que llega a 7.24 veces, logra incrementarse el margen de beneficio a 85.13%. Esto significa que la rotación del capital se constituye en un factor amplificador del margen de beneficio. Por lo tanto, la empresa es altamente rentable. Por lo tanto, la empresa es altamente rentable. No sé si tienen alguna pregunta. Ingeniero, aquí no hay rangos aceptables, ¿no? En realidad, los rangos aceptables, eso le voy a explicar para que tengan una idea. ¿Cuáles serían los rangos, como hemos visto en algunas partes? Rangos aceptables. Son el desempeño de otras empresas, el desempeño de otras empresas, o va a ser la rentabilidad de los bancos, la rentabilidad que le ofrecen de su dinero los bancos. Hemos dicho que esto no hay, el desempeño de otras empresas que hacen lo mismo no hay. En nuestro país no hay. Yo tendría que saber cuánto es la rentabilidad de Jalaso para comparar con esta empresa. No hay. Entonces, ante esa carencia se compara con la rentabilidad de los bancos. Ya les decía hace rato, los rangos, en este caso, de los bancos que le ofrecen ahora, han debido ver en la prensa el banco FIE, pero dejado a un año, están ofreciendo hasta 5.5% desde 1.5%. Los más duros, los más usureros, le van a pagar 1.5% anual y otros le van a pagar hasta 5.5% anual. Y si usted tiene 85, obviamente toda la vida va a preferir hacer empresa y no llevar su plata al banco, porque en el banco, les decía, quien gana es el banquero. Por eso viven en Uruguay, tienen vehículos 0 kilómetros, etc. Entonces, esos son los rangos, chicos, para poder comparar. Por eso dije, aquí es una rentabilidad altísima, ¿no? Cuando describí, dije de que la rentabilidad de un poco me permite determinar básicamente las razones por las cuales una rentabilidad es alta o baja. Analizado en este caso, se ve de que la rentabilidad original inicial de la empresa solamente llegaba a 11.75. Sin embargo, gracias a la elevada rotación del capital de trabajo, del capital propio, que llega a 107.4 veces en el año,
hace de que amplifique el margen de beneficio a 85.13%. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ingeniero, yo le puedo preguntar, digamos, ¿cómo sería cómo le convendría, cuál sería mejor para un inversor de poco capital y otro de que tiene más capital, digamos? ¿Qué empresa le vería el más factible? Ambos, digamos. Si yo soy pequeño, quisiera una empresa que tiene más rotaciones o yo que soy de más capital, me importa más una que tenga pocas rotaciones pero grandes utilidades, ¿no? O sea, digamos, si yo me quiero meter a un negocio, ¿cuál sería mejor para mí, digamos, si tengo poco capital? Vender cosas comerciales, digamos, parlantes, digamos, o meterme a vender casas, digamos, que no voy a vender mucho, pero sé que voy a ganar más. Algo así. Bueno, si vende casa, usted no va a invertir, ¿no? Solamente va a ser como un agente inmobiliario. No va a invertir, va a ganar comisiones por venta, ¿no? Salvo que usted comprara para vender. En ese caso, sí. Adelante, pase. En ese caso sí se puede justificar, pero habitualmente los negocios son muy relativos, pues, ¿no? Depende básicamente del emprendedor, de la persona. No, yo no le puedo decir, métase en este negocio que va a ganar, por ahí usted no tiene pasta para ese negocio. Es como han visto ustedes en el campo básicamente del informático, donde ustedes conocen, ¿no? Todos los que han sido exitosos, desde Bill Gates y compañía, ¿no? Han sido tipos visionarios con mucha capacidad de emprendedurismo, ¿no? Y ese es el talento que se requiere. Cuando hay talento, obviamente usted de cualquier negocio puede hacerle un emporio. Depende mucho de su iniciativa y su capacidad. Entonces no es fácil decir, a ver, es mejor usted que venda, qué sé yo, que venda computadoras antes que fabrique computadoras. Va a depender de cómo usted lo gestione. Entonces aquí la gestión es clave, la visión que tenga la persona, porque fíjense ustedes, en Bolivia tenemos varios ejemplos para citar el caso de Max Fernández, que era inicialmente una persona, el dueño de la cervecería boliviana, ¿no? De los Johnny Fernández, etc. Era un señor que trabajaba en esa empresa, no como una persona, como un empleado común, pero con el tiempo se hizo dueño, gracias a su visión. Entonces, el negocio, chicos, es muy relativo. No hay una recomendación exacta que yo les pueda decir, métase en esto y va a ser rico. Va a depender de la visión, de la capacidad de la persona, básicamente, ¿no? Porque las oportunidades siempre van a haber, inclusive en situaciones de crisis, eso siempre se habla, ¿no? Depende cómo yo identifique la oportunidad. Entonces, no hay algo empaquetado que yo le diga, usted puede hacer esto y va a tener más utilidades en lugar de llevar su plata al banco. Eso depende mucho, básicamente, de la persona, antes que otra cosa. Ingeniero, entonces, discúlpele, entonces esto igual nos puede servir para saber cuándo entrar y cuándo salir a un negocio, digamos, que está viendo que está de novedad, ¿no? Y ver ahí según estos números y entrar, digamos, y saber cuándo ya se va a morir el negocio y salirse, digamos, ¿no? O algo así, igual puede usarse. Si usted conoce más o menos el mercado, tiene información acerca del comportamiento del mercado, puede hacer proyecciones, puede hacer estadística de más o menos cuánto va a ser la demanda y la demanda se va a convertir en ingreso para usted. Y puede hacer este análisis, puede jugar un poco, ¿no? Puede desarrollar una pequeña aplicación donde puede construir escenarios hipotéticos y con esa seguridad ya lanzarse al mercado, ¿no? Para medir la rentabilidad que va a tener. Puede hacer, siempre y cuando usted tenga información de la demanda, del comportamiento del mercado, ¿no? Eso es importante. Si usted tiene esa información, con un pequeño programita simple, usted puede desarrollar todo y puede tener más o menos un datos ex antes que haga la inversión. Y eso es lo que se hace cuando usted elabora un proyecto. Ustedes van a llevar también proyectos.
¿no? Y cuando se hace preparación y evaluación de proyectos, que es una materia, no sé quién la está dando, se hace precisamente eso. Yo analizo la oferta y la demanda, y si hay más demanda que oferta, obviamente eso me da un escenario hipotético de que mi proyecto va a ser viable primero y luego va a ser rentable. Esto mismo ustedes pueden evaluar con otros indicadores que se llevan en proyectos. Se llama el valor actual neto, el BAN, y la tasa interna de retorno TIR. Van a ver que lo que estamos viendo, ¿no?, es que también se puede medir con otros indicadores, y precisamente un proyecto, cuando se hace un proyecto para poder invertir, se hace este tipo de análisis. ¿Qué le permite esto? De que usted no vaya de alguna manera, si no le permite, no le dice que usted va a ser exitoso, pero al menos no va a perder. No hay nada, no hay ni siquiera un software que le garantice que usted va a ganar plata, ¿no? Cuando yo administro datos, me dan escenarios posibles que pueden estar en algún momento influenciados por variables exógenas que no contemplé, y bueno, mi negocio se va al tacho. Pero sirve. Cualquier emprendedurismo, cualquier proyecto de inversión que usted haga debe tener un respaldo de un perfil, de un proyecto. El proyecto le da más certidumbre, le da más certidumbre para que usted no pierda de entrada, de cajón, su inversión. La elaboración de un pequeño proyecto le permite disminuir los riesgos para poder hacer una inversión. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, usted mencionó que la viabilidad y la rentabilidad no lo comparte ninguna otra empresa de Bolivia, ¿no? No lo comparte nadie. Sí. O Pero sea, las empresas del Estado tampoco, porque hay muchas personas que, por ejemplo, dicen que esa empresa Quipus y otra de azúcar que son deficitarias, o sea, deben saber sus datos sobre esas empresas. sí, solamente se basan en datos que maneja la prensa, pues, ¿no? Y seguramente que alguien lo comentó. El caso, por ejemplo, del ingenio de San Buenaventura, y esto es real, ¿no? No me consta a mí, pero he visto muchos comentarios de que han instalado esa empresa y no hay materia prima, o sea, no han sembrado la cantidad suficiente para que la empresa esté produciendo un 100%. Hay, pero está produciendo a una media capacidad. Eso aumenta su costo fijo altísimo. Acuérdense que el costo fijo se distribuye en las unidades producidas. Cuanto más unidades produzca una empresa, hardware o software, su costo fijo se disminuye porque se va a distribuir en más unidades. Pero si yo estoy utilizando solamente la mitad de mi planta, mi costo fijo va a ser altísimo, por eso no puedo competir. En el caso de los equipos, también por deducción lógica, es imposible que usted compita armando computadoras, ¿no?, trayendo así por partecitas, y competir con los chinos. Bueno, los chinos utilizan mucho el benchmarking, ¿no?, que es un enfoque a través del cual no copian, ¿no? Ven algo, lo estudian y lo abaratan y lo inundan. Es imposible, y eso decía Evo en una oportunidad, que no había sido fácil competir con los chinos. Absurdo, ¿no?, lo que se dice hoy, y eso ya lo conocemos hace cuántos años, y Estados Unidos puede competir. Ustedes han visto los conflictos que ha tenido China con Estados Unidos por nada más, por utilizar algunos soportes informáticos. Entonces, esa información debería estar, por ejemplo, en una Cámara de Industria y Comercio. El caso de las empresas del Estado, el caso de las empresas privadas, deberían estar centralizadas en un Ministerio de Industria y Comercio. Y no hay esa información. Y es obvio que no hay en Bolivia, porque aquí nadie pues va a publicar cuánto gana de verdad, salvo a que cotice la Bolsa de Valores. Si usted quiere cotizar en una bolsa de valores, tiene que manejar la información económica y financiera de su empresa en línea, para que la gente en tiempo real vea dónde invertir. Eso es la bolsa de valores. Y la bolsa de valores tampoco funciona en Bolivia. Ustedes han debido escuchar que no funciona, precisamente porque el boliviano no tiene, siempre está buscándole cómo engañar a la gente, cómo mostrar datos falsos, pues no. Así que su contabilidad es doble. Una es para pagar impuestos y otra es para ver cuánto ha ganado. Y lo que ha ganado no lo va a mostrar nunca. Entonces no hay información, chicos.
ustedes vean a los ministerios, vean a la Cámara de Industria y Comercio, donde debería centralizarse esta información, no hay, salvo que la empresa cotice en una bolsa de valores. ¿Alguna otra pregunta? Pero no Bien. se puede aclarar diferencia entre rentable y rentabilidad. Sí, claro que se puede aclarar. A ver, Pero ¿qué diferencia clase? ¿qué implica ser una empresa que sea viable? Si usted hace un negocio y genera ingresos de tal forma que le cubren sus costos de producción, sea costo fijo y costo variable, le cubren y le queda un pequeño margen, positivo, el resultado es positivo, su empresa es viable. Pero no necesariamente una empresa viable puede ser rentable, porque ese pequeño margen positivo que le ha quedado podría ser ínfimo respecto a lo que usted podría ganar haciendo otro tipo de empresa o dejando su plata en el banco. Entonces tengo que comparar, tengo que hacer necesariamente el análisis de la rentabilidad. ¿Me entiende, no? La viabilidad me determina solamente si la empresa va a cubrir sus costos fijos y sus costos variables y va a tener un pequeño margen positivo. Es viable. El ser viable no garantiza que la empresa va a ser rentable. Hay muchas empresas que están viviendo por inercia, son viables, pero no crecen, se mantienen así petizas, no crecen. Esas son empresas viables que cubren sus costos, pero que no son rentables, pues, ¿no? La rentabilidad tiene que ver con ganancia ya neta disponible, una vez cubierto absolutamente todo. ¿Cuánto va a mi bolsillo? Esa es la rentabilidad. Dinero neto de cuánto ha generado su capital invertido que usted va a disponer ya para hacer cualquier cosa. En cambio, cuando hablamos del rendimiento, no, yo tengo que generar primero recursos suficientes para cubrir costos fijos y costos variables. Si cubre esos costos y me queda algo, ya es viable. Porque si no cubre, si es negativo mi saldo, entonces no es viable el negocio de entrada. Y si no es viable, peor, ¿cómo voy a hacer el análisis rentable? ¿Cómo lo voy a hacer el análisis de rentabilidad si no es viable? No sé si me están captando la idea. Entonces, para que yo mida la rentabilidad, primero el negocio debe ser viable. Y si es viable, lo mido a través de la rentabilidad, cuánto la empresa, en este caso, le hablo en unos minutitos, estoy terminando mi clase ya. Entonces, primero siempre debo evaluar la viabilidad en términos de rendimiento. El rendimiento me permite evaluar la viabilidad, ¿no? Y la rentabilidad me determina ya cuánto voy a ganar invirtiendo mi capital propio, de neto disponible, cuánto voy a obtener. Esa es la diferencia entre viable y rentable, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, cuando mencionó el, el CD, ¿cuál era? El capital, el, Capital propio, activo total. el CD, capital variable, Sí, el CB, capital variable, y el CF, capital. el costo variable, ese. Ya, Mencionó que eran, por ejemplo, los servicios básicos, ¿no? Del pago de servicios básicos, por ejemplo, la luz y el agua. sí, Se le dice costo variable porque cada mes, entonces, por lo que varía el precio, ¿no? Cada mes, por eso. sí, no es fijo. Va a depender de cuántas horas usted trabaje con su máquina. Si trabaja más, va a pagar más. Si trabaja menos, va a pagar menos. Los costos variables están en función a la producción. Van a aumentar si usted aumenta la cantidad de software que va a desarrollar. En cambio, un costo fijo se mantiene constante y generalmente es, por ejemplo, la infraestructura que se deprecia, los equipos que se deprecian, el personal de planta, el personal ejecutivo. Eso representa costo fijo. Ah, Y ya, gracias. siempre una empresa que fabrica algo, hardware, software, el costo variable es más alto, ¿no? El costo variable va a ser más alto que el costo fijo.
particularmente en las empresas que fabrican algún bien o servicio. Ya, gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces eso es todo por hoy. Yo creo que hemos hecho un pequeño esfuerzo para llegar hasta la 1:15 y terminar la materia. ¿Qué nos queda de aquí, chicos? Les voy a enviar 2 prácticos de la unidad 5 y uno de esta unidad para que puedan practicar mejor. Y bueno, el próximo martes daríamos el examen final y el jueves el examen de segunda instancia. Y seguramente van a preguntar, ¿y cuándo las notas? Van a saber el día lunes su nota. El día lunes van a saber su nota del segundo parcial. Entonces, Ingeniero, sí. usted dijo en la anterior clase que el martes, la próxima clase, iba a absolver dudas del práctico que va a dar y ya recién el jueves íbamos a dar el examen final. Es que tengo muy apretada mi agenda, ¿no? Yo prefiero hacer otro día una clase de consultas, menos el día del martes. No tengo mucho tiempo de holgura. No, podemos reunirnos el día lunes en un horario que ustedes tengan tiempo. Yo he terminado 2 materias, 3 materias ya terminé, así que tengo alguna disponibilidad. A ver, el próximo martes es próximo martes 23. Y el jueves sería 25. Bueno, a ver, hagamos el esfuerzo. Entonces, el examen de segunda instancia, sí, no creo que pueda tomarle el martes. Como ustedes van a dar el jueves el segundo parcial, yo voy a tener las notas el domingo. Entonces, tendrían que dar ustedes el lunes, ¿no? Para que yo pueda meter hasta el 31 las notas. En la facultad no han ampliado la entrega de notas, ¿no? He visto en otras facultades han ampliado una semana más. Entonces, bajo esa condición yo lo llevo, ¿no? Lo llevamos al próximo jueves. Sí y solo sí, el día lunes 29 ustedes dan exámenes de segunda instancia. Entonces hay 2 opciones, dar el examen final el martes y dar el jueves el examen de segunda instancia, y la otra es dar el examen final el jueves y dar segunda instancia el lunes. ¿Cuál eligen? El segundo. La segunda. Bueno, entonces dan el jueves el examen final y el día lunes 29 dan el examen de segunda instancia. ¿Listo? Quedamos acá entonces. Sí, dígame, Soto. Ingeniero dijo que ¿hasta cuándo tiene plazo para entregar nota? Fin de mes. Sí, porque vi que sale un comunicado, dice el lunes 29 de marzo. Ya. Voy a entregar un día después, ¿no? Estoy tomando el 29, le voy a tomar, me imagino que no van a hacer mucho, pues, ¿no? Puedo corregir ese mismo rato. Ya, chicos, quedamos en eso entonces. Nos vemos el próximo martes. Ya. Hasta luego, Hasta ingeniero. luego. Ingeniero.